Hay muchas quejas sobre la justicia de nuestro país por la permisividad con el delito. Algunos opinan que el incremento en la criminalidad se debe a la debilidad de la justicia. Otros creen que quienes elaboran las leyes no establecen penas más fuertes porque tienen rabo de paja. En Romanos capítulo 13, la Biblia dice que aquellos que hacen lo bueno no deben temer, sino aquellos que hacen lo malo. Y esto es cierto, porque la justicia está para castigar al malvado y para recompensar al que hace lo recto. Los hijos de Dios, aquellos que obedecen su palabra, jamás deben sentir temor cuando leen en la Biblia acerca de que Dios trae juicio y castigo, porque esto jamás será para sus hijos, sino para aquellos que se apartan de Dios, aquellos que no buscan a Dios. Dios mediante, a partir de este mensaje, vamos a estar hablando en el libro de Apocalipsis. Y este mensaje lo he titulado Introducción a Apocalipsis, primera parte. Muchas personas, cuando escuchan la palabra Apocalipsis, de inmediato entran en pánico. Viene a ellos el terror, el temor, la angustia. Algunos cristianos no leen Apocalipsis porque les da temor, les da miedo lo que allí se revela. Y otros porque no entienden mucho. Pero vamos a mirar que para la iglesia, para los hijos de Dios, Apocalipsis, lejos de ser un libro que infunda temor, fue un libro que nos ha sido dado para darnos consuelo y esperanza. Los que deben sentir terror cuando escuchan, cuando leen Apocalipsis, son aquellos que se dedican a la maldad, aquellos que practican el pecado, aquellos que no buscan de Dios, aquellos que no se arrepienten. Sí deben sentir temor cuando escuchan acerca de lo que Apocalipsis revela. Pero los hijos de Dios debemos regocijarnos al leer Apocalipsis, porque conocemos y vemos las cosas que Dios nos ha revelado el futuro. Vamos a mirar en Apocalipsis que jamás el malo, la maldad, se saldrá con la suya, que Dios es un Dios justo, que castiga el pecado, la maldad y la rebelión. Vamos a mirar en Apocalipsis que Dios va a recompensar al hombre desde Adán hasta el último de la tierra, de acuerdo a cómo hayan sido sus hechos aquí. Vamos a mirar en Apocalipsis que sí vale la pena ser fiel a Dios, que sí vale la pena santificarnos, servir a Dios y vivir para Él, y que Dios va a recompensar a aquellos que sufren por causa de Él. Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, estando desterrado en la isla de Patmos por predicar el evangelio, por predicar la palabra de Dios. Su mensaje era una amenaza en contra del imperio romano, que demandaba, que exigía fidelidad y culto al emperador. Por otro lado, el mensaje de Juan, el mensaje de la iglesia, lo que hacía era predicar a Jesucristo como único rey, como único Dios. Por esta razón, el apóstol Juan tuvo que ser exiliado en la isla de Patmos, y estando allá, Dios le dio esta revelación que se conoce como Apocalipsis. Apocalipsis fue escrito más o menos entre los años 90 al 95. Habían pasado cerca de 60 años desde que el apóstol Juan había iniciado su ministerio junto con el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Y en estos 60 años el evangelio había crecido. Había muchas iglesias en muchas partes del mundo, entre las que se menciona, por ejemplo, aquí en el libro de Apocalipsis, las que están en Asia. Apocalipsis es dirigido a las 7 iglesias que están en Asia Menor, en 7 ciudades diferentes. Y este es un mensaje de esperanza, de consuelo, de fortaleza a una iglesia que está sufriendo la persecución del imperio romano. Uno de los propósitos de Apocalipsis es justamente eso, darle consuelo, darle esperanza a esta iglesia que está siendo perseguida por el imperio romano, de que Jesucristo es su Señor y de que Él está
en control de todas las cosas. En segunda instancia podemos mirar que Apocalipsis es dado a la iglesia de Jesucristo en todos los tiempos. Este es un mensaje no únicamente para la iglesia en Asia Menor, para las 7 iglesias, sino para la iglesia de Jesucristo en todos los tiempos. ¿Cuál es el mensaje de Apocalipsis? ¿Qué contiene Apocalipsis? Lo que nosotros podemos mirar es que este es un mensaje que Dios da a la iglesia de que se prepare. El mensaje de Apocalipsis tiene que ver con que Dios le dice a la iglesia, prepárese. El mensaje de Apocalipsis es que Dios va a traer juicio y castigo sobre la maldad, que la maldad llegará a su fin. Satanás y todo su séquito terminarán en el lago de fuego, como dice la Biblia. El mensaje de Apocalipsis es un mensaje donde nos hace ver que Dios trae salvación a todos sus hijos, que Dios se va a reunir con todos sus salvos y que todos estos salvos por Jesús y toda su creación le van a adorar. El mensaje de Apocalipsis es un mensaje que dice que aquí todo se acabará y que Dios hará una nueva creación. En resumen, el mensaje de Apocalipsis es la victoria del Señor Jesús. Cuando leemos Apocalipsis, lo que vemos es la victoria del Señor Jesús. En este mensaje vamos a mirar algunos aspectos que nos presenta el primer capítulo de Apocalipsis. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3, que dice lo siguiente. Apocalipsis 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. De acuerdo a Apocalipsis, versículo 1, este era un misterio que estaba escondido en Dios. Apocalipsis era un misterio que estaba escondido en Dios Padre. Y Dios Padre lo da a Dios Hijo. Y Dios Hijo lo revela a sus siervos. Jesucristo lo da a su siervo, lo da al ángel, para que el ángel se lo dé a su siervo Juan, y Juan lo dé a la iglesia. Es como si hubiera el propósito de difundir este mensaje, de darlo a conocer. El Padre al Hijo, el Hijo al ángel, el ángel a Juan y Juan a la iglesia. Y por qué no decir también la iglesia al mundo, para que la gente se prepare y conozca las cosas que Dios tiene preparadas para el final. En lugar de sentir temor, aquellos que leen, escuchan y guardan lo que dice Apocalipsis, debemos saber que somos bienaventurados. Lejos de sentir temor por lo que está en Apocalipsis, debemos saber que somos bienaventurados, porque eso es lo que dice el texto, que somos bienaventurados. Los hijos que obedecen a los padres no son castigados, sino que son recompensados. ¿Por qué vamos a sentir temor cuando miramos Apocalipsis? Juan dice que estas cosas deben suceder pronto y que el tiempo está cerca. Algunos dirán, bueno, ya han pasado cerca de 2000 años. ¿Cómo que están para suceder pronto, que esto está cerca? No nos olvidemos que estamos tratando con un Dios eterno. Y como dijeron Moisés y el apóstol Pedro, para Dios, para este Dios que es eterno, para Dios un día, 1000 años, es como una de las vigilias de la noche o como un día. Estamos hablando de un Dios eterno y todo Apocalipsis se cumplirá frente a Dios. Lo que usted y yo debemos hacer es prepararnos
y obedecer. No debemos sentir temor, sino que debemos prepararnos. En Apocalipsis, Jesucristo es el centro de este libro. En el capítulo 1 sí que podemos ver con claridad que Jesucristo es el centro de este capítulo. Juan lo que hace es presentar a Jesús con una gran cantidad de títulos que describen su señorío, su poder, su deidad. Por ejemplo, aquí en este capítulo 1, y todo lo que yo diga es en el capítulo 1, aparece 4 veces la palabra Jesucristo. El nombre completo de él, Jesús Cristo, Jesús Salvador, Cristo ungido, que en el Antiguo Testamento era el Mesías, el ungido Salvador de Dios, que Dios envió, y aparece 4 veces, recordándole a esta iglesia que está siendo perseguida, que su Salvador está en control, que Él está para salvarnos, que no hay nada que temer, que no hay nada que perder, que Él es nuestro Salvador, que dio su sangre para salvarnos. 4 veces aparece la palabra Jesucristo. En 2 ocasiones aparece la palabra el que es, el que era y el que ha de venir. Una con relación al Padre y otra con relación a Jesucristo, diciendo que Jesucristo, igual que el Padre, es Dios eterno, el Dios que es, que era y que ha de venir. En el versículo 5 vemos que Juan habla de que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Y sin duda alguna, este es un mensaje directo para la iglesia que estaba siendo perseguida, para la iglesia que sufría, diciéndoles que Domiciano no era el soberano de la tierra, el emperador de aquel entonces no era el soberano, sino que el soberano de los reyes de la tierra es Jesucristo y que pronto ha de reinar. También miramos que en 2 ocasiones Juan habla de Jesucristo y dice que es el alfa y la omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra, en el cual se escribió el libro de Apocalipsis y todo el Nuevo Testamento. Esto, aparte de decir que Él es principio y fin, también dice que Él abarca todo el vocabulario, las palabras, que Él conjuga todas las cosas, como decir toda la sabiduría. En 3 ocasiones también Juan dice que Jesucristo es el principio y el fin, mostrando de que Él es el dueño del tiempo, de que Él es el eterno, de que Él está para regir los destinos, el pasado, el presente y el futuro. Él es el Dios eterno. También Juan habla de Jesucristo como el Pantocrátor, diciendo que es el Todopoderoso, que no hay nada que se escape a su poder, que Él es quien tiene todo dominio, todo poder. También en el versículo 8, Juan presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Y en la primera oportunidad, el primer libro que presenta a Jesús como el Hijo del Hombre es Daniel en su profecía, capítulo 7, versículos 13 y 14. Mire lo que dice Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Al único que se le ha dado dominio, poder y reino es al Señor Jesús. En el Nuevo Testamento, la palabra Hijo de Hombre o el Hijo del Hombre aparece 88 veces. Y esto es una descripción de Jesucristo como Mesías. Es un título de Jesús como el Mesías. Y siempre que el Señor Jesús se adjudicaba esta profecía de Daniel,
lo que estaba diciendo es que él era aquel Mesías que había sido anunciado por Daniel, que vendría como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios. Y por otro lado, también lo que dice es que Jesús fue engendrado por Dios, fue humanado aquí en la tierra, como sabemos, por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. De manera que cuando nosotros miramos esta descripción que Juan hace del Señor Jesús acerca de todo lo que Él es, su poder, su señorío, su deidad, la iglesia de hoy, lejos de sentir temor, lo que debe estar es fortalecida, sabiendo que su Dios, su Señor, reina, que es el Todopoderoso, que no tiene fin, que es el Dios eterno. Jamás debemos sentir temor, porque Dios Jesucristo está en control de todas las cosas. Lo que el cristiano debe hacer es revisar su camino y mirar qué está torcido y corregirlo, porque el juicio, el castigo de Dios es justamente para los que se desvían, para los que hacen lo malo. Pero aquellos que obedecen a Dios, sin duda alguna, van a ser recompensados. Por eso dice, los que leen, los que escuchan, los que obedecen, van a ser bienaventurados. Mi pregunta es, ¿eres tú uno de esos bienaventurados? Aquí no termina la descripción que Juan hace sobre Jesús en el capítulo 1, sino que él sigue hablando de Jesús y habla de su vestidura, de su aspecto físico, lo cual también hace alusión a su poder. Pero Dios mediante, vamos a mirar esto en otro mensaje. El mensaje aquí es claro. La iglesia de Jesucristo no debe tener ningún temor, porque Jesucristo es el dueño de la iglesia, la compró con su sangre y Él es el Dios todopoderoso que reina. De manera que la iglesia no debe sentir ninguna clase de temor. Oremos. Dios amado, Dios eterno, te damos gracias por el libro de Apocalipsis, por esta revelación, Señor, que nos da consuelo, nos da esperanza. Y gracias, Señor, por revelarnos los eventos futuros. Te pedimos, Señor, que bendigas la iglesia con este precioso mensaje. Y que todos, Señor, podamos ajustarnos, corregir nuestra conducta al mensaje de Apocalipsis y también ser portavoces. Gracias porque Jesucristo es el Señor, porque Él es nuestro Salvador, porque Él reina, porque Él vendrá y estaremos con Él para siempre. Te bendecimos, Padre, te exaltamos. En el nombre de Jesús, amén. Y si usted no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué está esperando? Él es la única esperanza en esta tierra. Todas estas cosas que están aquí reveladas en Apocalipsis van a acontecer y únicamente aquellos que hayan buscado a Jesucristo estarán seguros. Si este mensaje fue de bendición para su vida, no olvide suscribirse y compartirlo con sus amigos y sus contactos. Dios le bendiga y muchas gracias.